Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. Buenos días, Eva. Día clave, día marcado en el calendario, es 9 de junio y tenemos que atender a lo que nos diga Christine Lagarde, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Se esperan revisiones macroeconómicas, por supuesto revisiones a la baja, y todo lo que pueda anticipar lo más esperado, que es ese cambio de política monetaria que por fin llega después de saberse que la inflación no es transitoria. Pablo, como con todo lo que estamos escuchando de declaraciones de los distintos miembros del BCE estos días, incluso de la propia Lagarde, ¿qué esperas para esta reunión? Bueno, la verdad es que hay muchos factores, ¿no?, que nos hacen prever caídas de los principales índices europeos, por supuesto, esta reunión importante del BCE. Vamos a intentar sintetizar esos factores, ¿no?, porque los recortes, como bien habéis comentado, de expectativas macro que esperábamos del Banco Mundial, de la OCDE ayer, son claros. Por otro lado, el mercado de renta fija, que se está tensionando, obviamente, por los bancos centrales, que ahora comentaremos. Ayer tuvimos una fuerte caída de los precios y consiguiente subida de las rentabilidades de nuevo. El boom ya está otra vez en máximo de los últimos años, en 1,34,9%. El tibón otra vez de nuevo por arriba del 3%, por esas tensiones inflacionistas y por esas futuras subidas de tipos. La Fed tenemos muy claro, porque Jerome Powell no va tan por detrás de la curva como Christine Lagarde y adelanta subidas de tipos de 50 puntos para este mes y 50 puntos más para el siguiente. Fijaros que la TIR del 10 años de Francia está en máximo de 2014, en un 87,2%. Y como no, la inflación que nos remite, y sobre todo debido al Brent, a $124,09 barril, con una crisis energética que se está enquistando y con unas tensiones geopolíticas relacionadas con la invasión de Ucrania. Y como comentamos, las revisiones a la baja de estimaciones de beneficios, ¿no? Al final se están resistiendo a algo, pero pensamos que es un camino indefectible. Es decir, las empresas van a tener que recortar estimaciones de beneficios por todo lo que venimos comentando. Y la guinda del pastel, como no, es ese Banco Central Europeo que está en el letargo, que está por detrás de la curva, que Christine Lagarde está siendo muy políticamente correcto, diríamos de una forma así, pero que la inflación, como bien has comentado, como insistimos en Divacons Alpha Value, se está manteniendo o se está haciendo más estructural que coyuntural, como comentaban algunos, ¿no? Hemos visto declaraciones incluso de una portavoz de la Casa Blanca insistiendo que el próximo dato de inflación va a ser incluso peor de lo previsto. Es decir, que hemos tenido en abril que parecía que se invertía un poquito la tendencia, pero insistíamos que con el precio del crudo todavía por arriba de $120 barril iba a ser muy complicado incluso el nuevo tensionamiento que hemos visto en los precios del gas en Estados Unidos y que también se está trasladando a Europa. Con lo cual, la patata caliente de Christine Lagarde no es tanto que la inflación esté disparada, porque el resto de países, ya incluso lo hemos visto en la India, en Nueva Zelanda ayer, o en Chile, o incluso aquí en Europa hemos repetido 1000 veces cómo los bancos centrales de República Checa, de Hungría o de Polonia tienen los tipos en torno al 5%, o por supuesto las subidas desde diciembre del Banco de Inglaterra. El problema de Lagarde es que todavía no ha movido ficha. Ya recordarás cómo me jugaba las manos, ¿no?, que íbamos a tener subidas de tipos este verano y parece que todo apunta a julio. No, hoy el tono debe ser más hawkish dentro de la normalidad del Banco Central Europeo. Pero bueno, yo creo que todo ese cóctel que hemos comentado va a suponer caídas importantes para la renta variable europea en los próximos días. Hemos tenido 2 semanas prácticamente tranquilas, como si aquí no pasara nada, y aquí sí está pasando y mucho, ¿no? La renta disponible de consumidores, de empresas y de administraciones públicas cada vez es menor, y la inflación es el peor de los impuestos para el consumo. Estabas señalando como también desde la Casa Blanca se ha anticipado que el dato de IPC, la otra gran cita de la semana, esa se deja para el viernes, para mañana, va a ser mayor de lo esperado. Aquí parece que también no está tan controlado la medida de la inflación. Una vez más, parece que van un poco cojos desde la institución, que hoy se reúne, por cierto, fuera de Frankfurt por primera vez desde que arrancase la pandemia. Y por una parte hemos visto a grandes casas de análisis señalar cómo parece que va creciendo la idea en el seno del BCE de que la subida de 50 puntos básicos tiene que estar más pronto que tarde, precisamente para enfrentar la situación, y esa subida de la inflación del viernes en Estados Unidos de alguna manera aboca a un endurecimiento que de momento se quería relajar por parte de la Fed, pero
que, en caso de tener que seguir con ese tono de agresividad, acerca más esa recesión o esta inflación en las dos partes del Atlántico, ¿no? Por supuesto, pero la gran diferencia es que Estados Unidos, aunque decrece un 1,5% en el primer trimestre, tiene pleno empleo, tiene un consumo que representa el 67% del PIB y parece que, aunque obviamente va a sufrir, se mantiene mucho más estable. Estados Unidos no necesita tanto de sus exportaciones y una clave importante, no necesita importar energía. Por lo tanto, todos esos factores, a pesar de que un dólar fuerte puede perjudicar las exportaciones de las grandes tecnológicas, por ejemplo, la situación de partida en términos relativos es mucho más favorecedora, ¿no? Tenemos una inflación en el 8,1% en Europa que puede ir a mayor después de ese dato de 7,4 que tuvimos los 2 meses precedentes, y el 8,3% en Estados Unidos, que fue el 8,5% el mes anterior. Yo creo que vamos a volver a tasas por arriba del 8,5%. Los mercados están apostando por subidas de tipos en Europa de 200 puntos básicos hasta mayo del 2023. Y sobre eso que comentabas, ¿no?, de si va a haber subidas en julio en Europa, en la eurozona, mal llamada Europa, porque en Europa están subiendo tipos, es la eurozona la que no está subiendo tipos. 50 puntos básicos, yo no me lo creo. Es decir, una cosa es el juicio axiológico de lo que debe ser. Por supuesto que Christine Lagarde tendría que haber subido ya, desde mi punto de vista, 100 puntos básicos los tipos, como mínimo, para intentar acercarse a la neutralidad. Es que no nos damos cuenta que las políticas monetarias no son restrictivas porque subamos tipos, son hiper expansivas a menos expansivas, y hasta llegar a la neutralidad todavía siguen siendo expansivas. Entonces, con esta tesis que el Banco Central Europeo siempre va retrasado y la curva no la ve ni con anteojos, la señora Lagarde, pues ese retraso sobre la curva nos hace pensar que 25 puntos básicos sería lo más normal. El señor Nott, el gobernador del Banco Central de Países Bajos, desde luego quiere 50 puntos y los más hawkish, los más halcones, pero vamos, con este retraso tan brutal, yo creo que si Lagarde hoy adelanta que va a subir tipo 50 puntos para julio, el mercado caerá, porque hay un juego de expectativas que en Europa estamos, insisto, pues a verlas venir, como si esto, como cuántas veces hemos comentado los meses anteriores, ¿no?, que parece que Christine Lagarde está poniendo velas a Santa Justa y Rufina esperando que la inflación se relaje por sí misma. El enquistamiento de los problemas geopolíticos en Ucrania hace pensar que las tensiones inflacionistas van a continuar mucho más tiempo del previsto, como seguimos insistiendo desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, ser optimistas, pensar que Lagarde va a anunciar hoy que la próxima reunión de julio tenemos 50 puntos básicos. El consenso está en torno al 50%, ojo, yo querría, pero creo, no veo a Lagarde dando un mensaje tan bullish. Ojalá lo haga. Voy a pedirte mirar un caso más particular. Generalmente nos centramos en temas más globales, pero hablabas también de esa crisis energética, esos datos de inflación que afectan a todo el mundo, y luego ya cada uno tenemos nuestro caso particular. Y mirándonos a nosotros mismos y nuestro propio ombligo, tenemos el caso particular de lo que acaba de pasar en las relaciones con Argelia. Es nuestro segundo mayor suministrador de ese combustible, de ese gas, que se han suspendido las relaciones por el cambio diplomático. Y este anuncio llega justo antes de las previsiones del BCE y después de que la OCDE haya rebajado sus previsiones para España, también para el resto a nivel global, sobre el comportamiento de la economía para este año y el próximo. En un momento en el que España recibe un golpe más en esta situación, no sé cómo evalúas la noticia de cara a mirar a nuestro mercado, nuestra inflación, y luego ya, la repercusión que puede tener, por otra parte, en nuestra industria también como exportadores hacia el país africano, y un poco la radiografía que se desprende de esta noticia. Por eso hay que agradecerle al gobierno español el timing, que ha sido fantástico. Esto es como, no sé, tengo tantos ejemplos y tantos chistes malos que prefiero evitarlos, pero pelearte con tu principal socio energético en un momento como el actual es de coco y huevo. Con lo cual, pues es verdad que se cambia la postura del Sáhara Occidental. Argelia anunció esa suspensión de ese tratado bilateral que mantendría con España. Argelia es uno de los países con mayor flujo comercial, y no solo del gas. Y pues tenemos
Los índices generales de precios de la energía en España están en el 45%, pasamos del 47% del mes anterior, y el subyacente en 15,6% y con una inflación todavía disparada, ¿no? Son muy malas noticias. Del 8,7% podríamos pasar a volver a estar cerca del doble dígito que tuvimos, si no recuerdo mal, en el mes de marzo, un 9,8%. Muy malas noticias, Eva. Es que lo hacemos mal. Yo siempre he dicho que me da igual un partido de derecha, de izquierda, de centro, de un lado o del otro. Lo importante es tener un buen equipo gestor. Y el equipo gestor que hay actualmente en España es malo o muy malo. Y sobre todo, desde luego, el timing, el oportunismo es nefasto en un momento como el actual. Y en este contexto, ya mirando a los grandes temas, querría pasar por, de alguna manera, dos cosas que son ese precio del petróleo que vuelve a estar ocupando titulares. En lugar de oro negro es que brilla, o sea, parece ser el oro líquido de lo que brilla su precio. Bueno, y para lo que puede dar de sí que hemos visto desde la guerra, pero bueno, a $124 es lo que está rozando el crudo Brent, lo decías al inicio de la intervención, en un momento en el que además hemos conocido muy buenos datos de exportación en China, muy pendientes efectivamente de cuál sea el consumo y el efecto de China en la cadena de suministro. Bueno, son dos de los grandes asuntos que vigila el sistema económico global. ¿Cómo lo ves esta mañana? Mira, es muy interesante porque últimamente lo que teníamos es que hay algunos analistas que piensan que el resurgir después de la política de COVID cero, de ese cerramiento de Shenzhen, de Shanghái está ya a pleno rendimiento, entonces se va a reactivar la economía china y por eso va a haber un mayor consumo. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es verdad que va a haber un mayor consumo después de una desaceleración de China importante por factores, digamos, de la dinámica del COVID cero, pero por otro lado va a compensar con menor consumo por parte de otros países en desaceleración o, para mí, desde luego, en una clara recesión que es casi inevitable en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, y no pasa nada. Hemos crecido mucho durante 10 años. Tener una desaceleración fuerte o una recesión es bastante normal en los periodos cíclicos. Pero claro, hemos tenido a la OPEP diciendo, bueno, voy a bombear un poco más para intentar equilibrar esas menores exportaciones de Rusia. Y yo insistía, da igual, hay factores geopolíticos muy importantes y desgraciadamente se ha demostrado que juegan en contra de las subidas o a favor de las subidas del precio del crudo, y ahí las tenemos, $124 barril. Justificar el tema China es parcial, pero es cierto. La dinámica nos va a llevar posiblemente otra vez a los $130 barril. ¿Quién lo diría? Porque claro, si hay desaceleración no se puede justificar esas subidas, ¿no? Cuando las tensiones llegan por el lado de la oferta. Es que da igual, los factores geopolíticos juegan mucho, como vuelvo a insistir una vez más, en esas tensiones, y es muy complicado que consigamos que la OPEP, que lo está haciendo, nos guste o no, desde luego no nos gusta, lo está haciendo muy bien para sus intereses, ¿no? Así que la previsión es que en el corto plazo, si hay algún, estamos con un hilo, si hay algún problema en la zona del Donetsk o cualquier cosa que se le ocurra a la cabecita del señor del zar Putin, nos podemos ir puntualmente en 130, el gas está otra vez repuntando y hemos visto cómo a nivel sectorial, metal mining, petróleo, etcétera, otra vez la misma dinámica está funcionando especialmente bien, ¿no? Así que yo creo que nos queda un año otra vez volver a lo mismo y ser muy prudentes con los sectores ligados al consumo. Estando ya con esa cautela, mirando a los sectores ligados al consumo, Pablo, mirando a la estrategia, las oportunidades de inversión, ¿dónde ves las oportunidades de IVA Conserva Value? Bueno, fíjate que las dos últimas semanas estábamos un poco perplejos, ¿no? Con ese optimismo que no compartimos del mercado, pero mantuvimos las posiciones largas en petróleo, como ha sido el caso de Shell, Repsol, que está saliendo especialmente bien, aunque me sorprende esa posible venta de upstream, a pesar de la estrategia, por supuesto, de energías renovables de la petrolera española. Seguimos con Metal Mining, Glencore nos está funcionando muy bien, Río Tinto, ArcelorMittal también. Y por otro lado, bueno, pues cosas tan aburridas como el sector farma, alimentación y telecoms, ¿no? Que ayer tuvimos un análisis muy negativo de una casa independiente europea hablando de que posiblemente los free cash flow no sean tan buenos y entonces tenemos un poco en vilo la política de dividendos y eso causó caídas muy fuertes en Telefónica Deutschland, por ejemplo, y arrastró al sector, algo con lo que no estamos de acuerdo. Por lo tanto, nosotros seguimos con telecoms, con O2, o sea, con Telefónica Deutschland, con Telefónica, incluso estamos buscando oportunidades en Telenor,
con Roches que han perdido con mucha fuerza y también, como no, pues en el sector, digamos, de alimentación con Nestlé, que también sufrió caídas, ¿no?, ante las dificultades de pasar al precio final, la subida de los inputs. El resto, casi intocable. Yo siempre he insistido con el sector de retail, que es el peor en el año, y que quitando Inditex, que sigue haciéndolo francamente bien, es que las expectativas son muy malas. Y has hablado del sector turístico. Es que el sector turístico está recuperando, pero tiene todos los vientos en contra. Precios del crudo, todavía puede haber algún brote de COVID por ahí o cualquier historia, problemas de escasez de personal, etc., o incluso esos controles para el Reino Unido. Es decir, los sectores ligados al consumo y los cíclicos ligados al consumo hay que de momento desterrarlos. Y ojo con los bancos, que los bancos son un sector muy cíclico. Vamos a tener subida de las tasas de mora, dificultades para los prestatarios para devolver sus créditos porque van a subir los tipos de interés. Así que la situación es compleja, mejor defensivos y estos cíclicos pesados que de momento están funcionando. Un apunte antes de terminar, porque señalabas la dificultad del sector financiero. Ayer veíamos ese nuevo profit warning en el caso de Credit Suisse, aunque luego esa posible OPA que podría llegar por parte de la americana State Street hacía que los inversores se relajasen y vieran la luz en un túnel bastante oscuro. No sé qué te ha parecido esa noticia de cara a lo que es la compañía, que lleva un sinfín de profit warning en los últimos trimestres. Para empezar por el final, yo no me creo en una OPA de State Street. El tamaño es muy similar, el banco afincado en Boston, que se comentaba que podría hacer una oferta, incluso hablaban de precios de 9 francos suizos respecto a un cierre de ayer en 6,96 francos suizos por acción. Yo no me lo creo, yo creo que alguien ha tenido que decir, oye, vamos a sacar cualquier historia para ver si las acciones frenan su caída. Deutsche Bank, Credit Suisse, son bancos que están pasándolo mal, lo he insistido muchas veces. Hay que separar la subida de tipos que hace que los márgenes de intermediación en una primera fase suban y por ende las rentabilidades sobre los fondos propios, los ROEs. Eso ha pasado, pero ha pasado ya antes, ha pasado cuando veíamos que las expectativas eran esas y lo hemos visto en el buen hacer de los bancos en el segundo semestre del año pasado y el principio de este año, pero después la tónica ha sido distinta. Es decir, que el problema es saber cuándo cambia esa fase 1 a esa fase 2, en la cual se incrementa la mora, llega ese componente cíclico, esa recesión, y eso provoca un descalabro en los bancos, ¿no? Nosotros lo que hicimos desde hace unos meses es bajar una sobreponderación a una posición bastante más neutral, y entre los valores que más me gustan siguen siendo Santander y BNP. BNP es el banco más equilibrado en Europa, es mucho más, desde luego, que Credit Suisse o que Deutsche Bank o cualquiera de los afectados al caso de Rusia, como incluso SocGen, Unicrédito o Raiffeisen. Y en el caso de Santander es que Brasil tiene mucho potencial, está haciendo muy bien Brasil como país por temas de energía, por temas de componente energético, de metal mining, de petróleo, etcétera, y el consumo se está manteniendo mucho mejor y la exposición de Santander a Brasil es importante. Esos son los dos bancos, pero una posición bastante neutral dentro del peso de los índices. Pues vamos a tener que dejarlo aquí, aunque la verdad es que tengo hoy también muchísimos más temas, pero se nos acaba el tiempo. Pablo García, director de Diva Consa Favali, un placer, como siempre. Ya hablaremos de la resaca de Christine Lagarde y de lo que venga por parte de la FED la semana próxima. Como siempre, muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. A vosotros igualmente.